En el video del día de hoy te voy a contar la historia de cómo Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko en el show del Chavo del Ocho, pensó que se haría millonario dejando ese show y creando su propio programa, pero al final terminó en la quiebra, vetado en toda Latinoamérica y cancelado por pasarse de ambicioso y traicionar a Chespirito. Esta historia tiene muchos aprendizajes, sobre todo cómo subir la escalera del éxito y lo más importante, cómo no joder a nadie en el camino, así que ponte cómodo, brother, que este episodio es cine. Este caso empezó en la Ciudad de México cuando un joven llamado Carlos Villagrán, que era reportero gráfico, estaba buscando oportunidades para dar el gran salto de ese trabajo para llegar a la televisión. Su mayor sueño y anhelo era convertirse en un gran actor. Digamos que no le gustaba tanto eso de ser reportero, pero era un pretexto y un trampolín para conseguir algunos papeles como extra en algunos programas de televisión. En 1968 consiguió entrar en un pequeño proyecto que dirigía un cuate que acababa de llegar de Monterrey y que necesitaba nuevos talentos. El programa se transmitía en el extinto Canal 8 de la televisión mexicana y se llamaba El Club de Shorty, y ese director era ni más ni menos que Rubén Aguirre. Este programa era una combinación de sketches con humor muy del estilo de Capulina. Villagrán interpretó varios personajes, pero el más famoso de todos era un payasito infantil que tenía una voz muy aguda y chillona que se llamaba Pirolo, aunque también hizo por ahí un papel de una viejecita llamada Lola Mento. Curiosamente, ese personaje de la viejecita también tenía los cachetes inflados y hacía un sonido gutural extraño que le gustaba a la gente, y ambos rasgos eran parte de los gestos y trucos que sabía hacer Villagrán cuando actuaba, o bueno, vaya, de su sello, y nunca los quiso soltar. Y pronto surgió el primer personaje cómico que le daría popularidad, Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios, El Club de Shorty, una emisión de comedia en la que Pirolo interpretaba a una viejecita. Ese personaje se llamaba Lola Mento, de una viejita con los cachetes inflados y que para todos hacía... que después fue el llanto de Kiko. A principios de los años 70, Roberto Gómez Bolaños, que ya empezaba a destacar en el medio por su gran talento, hizo una fiesta en su casa e invitó a todos sus conocidos creativos. Así que Rubén Aguirre fue a la fiesta y llevó a Carlos Villagrán para que hicieran un pequeño número enfrente de los invitados para cotorrear un rato nada más. A Rubén se le ocurrió que podría contar unos chistes en la fiesta como si él fuera un ventrílocuo y Carlos fuera su marioneta. Y sí, como te imaginas, Villagrán contó sus chistes mientras tenía los cachetotes inflados. Lo que hicieron fue muy orgánico y todos los asistentes se morían de risa. Chespirito quedó tan maravillado con lo que vio y se rió tanto que unos días después le pidió a Carlos que se volviera parte de su elenco para su siguiente proyecto. Carlos comenzó como extra en el show de Chespirito, pero tiempo después le llegaría su gran oportunidad cuando Roberto le pidió que interpretara a un niño en un pequeño sketch de una duración como de algo así de 10 minutos que se pondría a prueba apenas a ver qué pasaba. Ese sketch se llamaría El Chavo. Chespirito le dio la idea completa y la descripción del personaje a Villagrán, y hay que aclararlo, le dijo de manera abstracta las características del niño, que era mimado, envidioso, creído, un poco tonto, molestón, chistoso y curioso, pero le dio la libertad creativa para adaptarlo y agregarle todo lo que él quisiera con tal de que fuera un éxito. Y entonces, como esta era la primera gran oportunidad para Carlos de salir en la televisión, decidió sacar lo mejor que tenía y se basó en un personaje de un niño que ya había interpretado en una obra de teatro antes, que había gustado mucho y que era muy chistoso para la gente. Villagrán lo conceptualizó como un niño mimado con un traje de marinerito y un gorro un poco absurdo por donde se le asomaba un poco de su cabello. Y claro que tenía que usar los cachetotes inflados mientras hablaba, que era según él su mayor gracia. Y él sabía que como ese era su mejor truco y que con eso su personaje de antes le había funcionado, pues lo tenía que repetir. El Chavo del Ocho se transmitió por primera vez el 20 de junio de 1971 como parte de un segmento del show de sketches de Roberto llamado El Show de Chespirito. Pero fue tan bien recibido y tuvo tanto éxito desde el comienzo que rápidamente se volvió un programa independiente con una duración de media hora. El show fue un gran hit a nivel nacional e internacional prácticamente desde el comienzo. La gente amaba las situaciones que ocurrían en el show y era muy innovador para esa época y para el tipo de contenidos que existían entonces. Justo a inicio de los 70s hubo una gran revolución en los medios de México, pues se fusionaron dos televisoras que eran competencia, Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano. Y esa fusión formaría la empresa más grande de medios de México, Televisa. Y el ganón de todo esto fue justamente Chespirito, pues se lo andaban peleando entre las dos televisoras y cuando se dio la fusión, él fue el producto estelar, pues el Chavo era oro puro en la televisión.
Todo esto solo aumentaría su fama y el éxito al punto que Televisa decidió comercializarlo y distribuirlo por toda América Latina. Así que para mediados de los años 70, Chespirito y su elenco estaban dando giras y llenando estadios en México y poco después también en Honduras, Chile, Argentina, Brasil y Perú. Pero claro que como suele pasar en estos casos, cuando llega el éxito comienzan todos los problemas. Primero, Roberto y Florinda comenzaron a tener sus que veres y ella comenzó a ganar poder dentro de la producción, cosa que no le gustaba para nada a ninguno de los actores de la vecindad. Y bueno, esa historia ya la contamos en otro video del canal y si la quieres ver te la dejo aquí en la descripción. Él, sabiendo que a la gente le gustaba a Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Kiko es muy buen intérprete. Al mismo tiempo que esto pasaba, Carlos Villagrán aprovechó todos esos problemas que se estaban juntando en la vecindad para decirle a Chespirito que quería explorar nuevos horizontes. Y se lo dijo justo en el momento en el que la serie estaba en la mera cima. Lo primero que hizo fue que sin avisarle a nadie, ni a Chespirito ni a Televisa, firmó un contrato con la disquera EMI y grabó un disco con canciones en las que repetía sus frases más icónicas en el show. Ninguno de los jefes de Villagrán lo sabía hasta que un día Chespirito firmó un contrato para comercializar canciones del show, pero como Carlos ya había firmado la exclusividad con EMI, su voz no podía aparecer en el disco de Chespirito. Esto fue un dolorazo de cabeza para Chespirito, pues no solo el negocio de la música se le vendría abajo, sino que cuando grababan tanto en video como en audio tenían que hacer muchas tomas para que a veces apareciera Kiko y otras no. Todo para embonar en las cuestiones legales. Así que fue una chambota la edición. Y esta sería la punta del iceberg de los problemas y conflictos que se vendrían entre Villagrán y Chespirito. Villagrán se sentía muy confiado de que podía ser la estrella él solo y quería su propio programa con el personaje de Kiko. Pensaba que incluso sería mucho más grande y famoso que el mismísimo Chavo. Porque si algo era cierto era que la gente lo quería muchísimo y su personaje estaba de moda. Muchos de los fans del Chavo querían incluso más a Kiko que al Chavo y hubo muchos egos de por medio y por eso la fama se le subió un poquito al niño cachetón. A mí me sacaron del programa El Chavo del Ocho porque hacíamos giras y a través de tantas giras que hacíamos a muchos países, había conferencia de prensa. Entonces, era una popularidad total y absoluta. Todas las veces estaba lleno. Ahora los Beatles en serio en Latinoamérica. Eran ¿cómo se llama? Grabadoras, micrófonos, todo estaba lleno. Pero un 70% de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda. ¿Por qué no prestas tu pelota? ¡Platícate pelota! Y entonces, todos jugamos a poner cachetes, así la vida. Entonces se empezó a despertar un poquito la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico, ese tipo de cosas. Y poco a poco fue trepándose el Kiko en popularidad del mismo Chavo. Y me sacaron del programa. Irónicamente, mientras la gente disfrutaba muchísimo del programa, detrás de cámaras había demasiados problemas. Florinda y Roberto tenían su romance oculto, Villagrán quería independizarse y los demás actores ya no toleraban a doña Florinda y el ambiente estaba cada vez más tenso en el set. Todo estaba terriblemente mal. Chespirito le contó a su jefe, el dueño de la televisora más importante del continente en habla hispana, Emilio Azcárraga Milmo, lo que estaba pasando con Villagrán y se pusieron de acuerdo para ponerle un estate quieto. Pero con lo que no contaban es que la ambición de Carlos era tan grande que no le importó decirle que no al mismísimo Tigre Azcárraga. Me voy a Chespirito y déjalo ya. Yo ya me salgo del programa. No me dijo salte el programa, pero ya prácticamente me lo dijo. Me dijo, ya me salgo del programa. Bueno, está bien. Me llamó Emilio Azcárraga, me dijo que quería que yo hiciera un programa, que si yo me iba al programa me iba a llevar la trompada. No, señor, yo gracias a ese canal soy popular. Y me dijo, ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Me parecía raro porque estaba hasta arriba Kiko, ¿no? Supervisado por Chespirito. Le dije, lo que me quería hacer es sepultarme artísticamente hablando, ponerme el pie encima. Porque ya me lo había comido en el otro, entonces ya me dijo, no lo voy a dejar. Primero los cachetes y después. Entonces le dije, ¿me permite? Me dijo, sí o no. Permítame explicarle, sí o no. Es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me saben a M sus diferencias, ¿sí o no? Y se me ocurrió decirle que no. No, señor, muchas gracias. Parece que fue el primero y el único que le ha dicho que no en su cara a Emilio Azcárraga. Y pues ya te imaginarás lo que pasó, porque si algo caracterizó a don Emilio es que era de muy pocas pulgas, así que en cuanto Villagrán le dijo que no aceptaba lo que él quería, lo vetó de Televisa y además lo puso en una lista negra para que los demás canales de toda América Latina no le dieran trabajo. Se formó una especie de mafia. Roberto Bolaños, desde que empezó el programa, confiaron en él los ejecutivos de televisión. Me salgo del programa, el programa se cayó hasta el suelo. Se sale don Ramón, se sale el director del programa Enrique Segoviano y se sale el locutor. 4 personas. El programa se fue tan abajo que lo tuvieron que quitar. El programa en diferentes países lo usaban de gancho para vender más programas. Te doy el Chavo, pero me tienes que comprar tal telenovela, me tienes que comprar este otro. Entonces ya no tenía el gancho y me vetan por eso. Entrego libretos para empezar un nuevo programa y hay un llamado de no sé quién diciendo que no podía trabajar. Y no pude trabajar y me tuve que salir de mi país. Es una de las cosas que más me dolió, ser mexicano y no poder trabajar en México, ¿no? Entonces Carlos Villagrán decidió aventarse contra todo y pelear el personaje de Kiko legalmente. Y aquí es donde se pone sabrosa esta historia. Pues un comportamiento un poco raro, no lo culpo. Él
Él me dijo, me quiero ir. Y dije, igualito que le había dicho a Rubén Aguirre, vete y cuando quieras regresar están abiertas las puertas. Me dice, pero quiero ser el Kiko, ¿puedo? Sí, dijo. Después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, sí, no, el creador soy yo. No, pues yo lo he interpretado siempre, pues sí. También Richard Burton no hizo Hamlet, fue Shakespeare. Yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. 42 productos nuestros en el mercado. Digo, nuestros de él. Ya. Revistas, pantuflas, camisetas, pelotas, llaveros, álbum coleccionable, muñecos de vinil, títeres, lámparas, chicles, loncheros, relojes, jabones. En fin, 42 productos en 17 países. Ya. Entre paréntesis, la figura que más se vende es la de Kiko. Y yo no percibo ni 5 centavos. Entonces, lógico que él quiera seguir conservando el Kiko, ¿no? Y el programa pegó demasiado. El programa empezó a finales de 72, principios de 73. Y él registró los personajes como suyos en 77, cuando ya estaba internacionalmente aceptado el programa. Y luego me puso una demanda. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Cuando digo nos, pidieron a mi hermano Horacio y a mí que manejaba. Entonces todos dijeron, sí, reconocemos que el autor es Roberto. Me dijeron, puedes detener cualquier presentación de él en cualquier lugar del mundo. No puedes presentar. Dije, no. Que haga lo que quiera, que no me quita nada. Se hace de Kiko, por ejemplo, en Venezuela o aquí en Chihuahua, donde sea, o en el DF. Y entonces así lo dejé. Él había escrito un libreto y traía los nombres de Kiko, Don Ramón, y Ramón se llama Ramón Valdés, Don Ramón y de todo eso. Pero cada uno hizo su personaje porque ni idea tenía, era un sketch de 10 minutos y se repitió muchas semanas. Él sí, con otro libreto. Pero ahí fuimos agarrando forma y cada quien hizo su. Nadie nos dijo, muévete así, muévete de este lado, porque es imposible, vas a llorar. Inclusive, por ejemplo, cállate, que me desesperas. Ese fue Después de que Carlos salió del Chavo y fue vetado y cancelado de prácticamente todos lados, Villagrán se fue a Sudamérica tratando de explotar su personaje por allá, pero para ese momento Televisa ya había ayudado a Chespirito para que los personajes quedaran registradísimos a su nombre y con eso amenazaban a todas las televisoras y medios que quisieran hacer un proyecto con Villagrán. La cosa estaba medio ambigua porque por un lado lo que Chespirito tenía registrado era como un boceto o una caricatura y los nombres y la idea general de cómo eran estos personajes, pero ciertamente no podía registrar la cara de Villagrán como tal o los sonidos que él hacía o que tenga los cachetes inflados. Eso simplemente no es algo que se puede registrar. Carlos, basándose en todos esos argumentos, intentó de todo, pero nunca pudo ganar los derechos de autor de Kiko. Y tal vez el hecho de que se enfrascó en hacerse dueño de ese personaje se convertiría en su peor error, pues pudo haber dejado atrás ese rol y tratar de crear algo nuevo, empezar de cero, pero Carlos no podía soltar la idea de que mientras él estaba desesperado buscando trabajo, Chespirito en alguna parte de México estaba ganando dinero con su imagen. Al final, la solución que encontró Villagrán fue cambiarle el nombre a Kiko y crear una copia alternativa que, para empezar, se llamaría muy parecido, pero en vez de que siguiera la gramática y la ortografía correctamente de su nombre, ahora lo escribiría con doble K, además que alteraría los colores del uniforme de marinerito y el origen del personaje. Así, si es que legalmente alguien preguntaba por Kiko, pues no podrían hacerle nada porque este era un nuevo personaje, aunque casualmente tuviera también los cachetes inflados, tenía otros colores y su nombre no se escribía para nada igual. Nombre, un genio. El público seguía pidiendo a Kiko por todos lados, pues el personaje no tenía la culpa de todos estos problemas legales. Y en un inicio, Villagrán anduvo de gira con un show presencial itinerante por todo México, pero cuando la persecución legal se puso más dura, se fue a buscar oportunidades en las capitales de los principales países de Centro y Sudamérica. Todos amaban a Kiko, y a la gente no le importaba que se vistiera diferente. Se juntaban multitudes para poder conocerlo en persona. Carlos probó suerte primero en Argentina, donde pudo crear un programa llamado El Show de Carlos Villagrán, donde tuvo ayuda de algunos escritores locales y dirigieron apenas unos 5 episodios piloto, pero nunca pudo consolidarse porque los chistes que hacía pues como que no embonaban con la cultura argentina y no los entendía la gente de allá. Se notaba mucho la influencia de todo lo que había hecho con Chespirito, pero todo se sentía muy forzado porque los remates de los chistes no tenían la agilidad de los que hacía Gómez Bolaños y era demasiado mexicano para el gusto local. Los empresarios argentinos le cerraron la puerta tras el fracaso y Villagrán tuvo que volver a buscar suerte en otro lado. Finalmente, un empresario venezolano se la jugó y decidió darle una oportunidad en la televisión local y no le importaron las amenazas legales de Televisa y así Villagrán pudo intentar 4 programas en la televisión venezolana que se convertirían en una especie de spin-offs no oficiales del Chavo del Ocho. Villagrán pensó que finalmente triunfaría y le demostraría con eso a Chespirito y al mismo Azcárraga que realmente el verdadero talento era él. La televisora venezolana le dio carta abierta para hacer lo que él quisiera confiando en su reputación. Él creyó que porque ya había triunfado en el grupo podía triunfar solo.
Y se dio un frentazo en la vida porque hizo muchos programas que todos fueron un fracaso. Que El Niño de Papel, que Kiko, empezó a tener un éxito tal. Pero no se dio cuenta de que el éxito se lo debía a Roberto Gómez Bolaños. Porque Kiko, sin Chilindrina no es nadie. Kiko, sin Florina no es nadie, sin Ramón, es decir, Girafales, sin el Chavo no es nadie, sin Ñoño no es nadie. La única manera de triunfar es juntándonos. Y así, el primer programa totalmente hecho por Villagrán saldría a la luz en 1981 y este programa se llamaría El Niño de Papel. Y la historia se trataría curiosamente de un niño que era de la calle, que no tenía familia y solo se encontraba por ahí con un tío que le daba asilo y nadie lo llamaba por su nombre. Suena familiar, ¿no? Era demasiado parecido al Chavo. Es más, todos le decían El Niño de Papel, ni siquiera le llamaban Kiko. Esto era muy irónico, pues el Kiko original era de clase media y tenía juguetes y privilegios, pues su mamá era la que tenía dinero, al menos más que los demás en la vecindad. Y por eso, como Kiko estaba tan mimado, no le prestaba sus juguetes al Chavo y ahora en esta historia él sería el niño indefenso y de extracto humilde. Pues las cosas no cuadraban. Aunque la gente de Sudamérica estaba contenta por volver a ver a Kiko, estaba raro porque el personaje no embonaba con las situaciones que le ponían y aunque era un personaje supuestamente nuevo, los gestos, los sonidos y ademanes que tenían eran los mismos que los del Kiko de la vecindad y para colmo, el humor que manejaba el show era todavía más simple y bobo que el del Chavo. Nadie quiere al Niño de Papel. Para sorpresa de nadie, el show duró solo 49 episodios y fue cancelado por falta de rating. Carlos Villagrán pediría un nuevo chance a sus jefes para escribir un nuevo programa y su siguiente idea se llamó Federico. Y en ese show de plano sí se pasó porque pirateó casi todos los elementos del Chavo. Era muy extraño ver esto en la pantalla porque era como el show de Chespirito, pero en una versión tipo Temu o algo así, pues todo pasaba dentro de una vecindad venezolana. Hazme el favor. El guión de este show estaba mejor escrito que el anterior, pero se notaba que todo era una copia muy descarada. Pero algo que tuvo a su favor fue que como en México Florinda Mesa traía de cabeza a la vecindad, Villagrán aprovechó que Ramón Valdés estaba también harto y se salió del show del Chavo y lo jaló para incorporarlo a su programa. Ramón y Carlos eran muy amigos, así que le dijo que sí. Y gracias a la pura presencia de su personaje, que ahora se llamaría Don Moncho en el show de Federico, que originales, este programa sí logró despertar el interés de la gente de Venezuela y otros lugares de Sudamérica. Este fue un duro golpe para Chespirito, pues dos de sus piezas claves que originalmente formaban su programa y que sin ellos la narrativa del show cambiaría muchísimo, eran ahora su competencia. El show de Federico tuvo una mejor aceptación y duró más tiempo, pero al final la gente no es tonta y de inmediato comenzaron a hacer comparaciones y en todo momento siempre decían que estaba mejor lo que hacía Chespirito. La fórmula de Villagrán estaba desgastada, se sentía chafa y pronto cansó a la audiencia. Por ejemplo, Don Moncho tampoco pagaba la renta aquí y la mamá de Kiko, que se llamaba Doña Carlota, también le pegaba a Don Moncho porque el señor maltrataba a su hijo. ¡Sinvergüenza, no! No es lo que estoy pensando. Aprovechándose de los menores. Es juego de niños. Y los demás personajes de la vecindad eran de pena ajena. Por ejemplo, había también un tal Pichicho, que era lo mismo que Ñoño, Marucha, la versión simi de la Chilindrina, Patty, la versión venezolana de la Popis, Yoyo, un niño huérfano que era muy parecido al Chavo, y por ahí también había una maestra que se llamaba Milagros, que era algo así como el profesor Girafales, y que aquí el romance lo tenía con Don Moncho, y también estaba Don Salomón, que era una versión rara del señor Barriga. Como dije, este programa tuvo un poco más de éxito que el anterior de Villagrán en Sudamérica, pero apenas pudo sobrevivir 2 temporadas. Los ejecutivos venezolanos ya estaban bastante desilusionados y ya no querían darle más oportunidades a Villagrán, pero él hizo de todo para convencerlos y terminó por sacar un supuesto nuevo show que ahora se llamaría Las Nuevas Aventuras de Federico, que tampoco funcionaría y era prácticamente igual al anterior. El último programa que intentaría Villagrán en Venezuela sería uno llamado Kiko Botones, que ya ofrecía algo un poquito diferente porque ya no era solamente el personaje del niño, sino que ahora Carlos intentaría una versión nueva, pero también estaba rara porque no lograba desprenderse del todo de Kiko y este se convertiría en el show más extraño de todos los que hizo. Esta era una versión de Kiko pero como adulto que trabajaba como empleado de un hotel, pero al mismo tiempo seguía teniendo los mismos gestos y sonidos del personaje que todos conocemos. Mira, Kiko Botones, ¿qué estabas haciendo tú allá adentro? ¿Y a ti qué te va? ¡Ay, déjame contarles! Fíjate que me hice pasar. Estaba yo en el escritorio del señor García Torrente cuando...
Estaba en el escritorio. Y entonces psicológicamente ya está raro porque es un adulto pero se porta como niño. Fue algo muy lamentable. El programa fue todo un fracaso también y solo duró alrededor de 25 episodios. Y después de este nuevo fracaso, Villagrán regresó a México porque se había enterado que la televisora Imevisión, que pertenecía al Estado mexicano, había ganado popularidad y les presentó una propuesta para tener un show allá. Y como el gobierno era el que movía esa televisora, no pudieron bloquear a Villagrán. Ahí surgió su nuevo show que llamó A Que Kiko. Y era una especie de popurrí de todos los fracasos que había tenido en Venezuela y lo estrenaría en 1987. Este show se trataba de que Don Ramón, que también seguía con él, y Kiko estaban encargados de atender una tienda de abarrotes en algún lugar de México. Y aunque el show no era una copia tan descarada del Chavo como los otros proyectos que había intentado en el pasado Villagrán, el estilo de comedia sí lo era. El show duró solo unos meses, sobre todo porque Ramón Valdés estaba muy enfermo de cáncer de estómago en esa época y por esa razón terminaría falleciendo y no pudo continuar en el show. El show de Villagrán fue cancelado y para los años 90 el Chavo del Ocho se volvió un segmento dentro de un nuevo show de Chespirito, pero el mismo Chespirito dijo que ya se sentía muy viejo para seguir interpretando a un niño. De hecho, la mayoría de los sketches del Chavo ya se hacían en la escuelita para evitar que hubiera comedia física y que Chespirito tuviera que hacer algún tipo de acrobacia. El show de Chespirito terminó finalmente en 1995 y aunque ya no estaba en auge, los medios buscaron mucho más a Carlos Villagrán que a Chespirito para revivir todo ese chisme de la pelea y lo que había pasado entre ellos y por qué se habían distanciado, y vaya que si ese chisme vendió por un buen rato. Para el año 2002, Televisa le hizo un homenaje especial a Chespirito donde hubo mucha expectativa porque Carlos estaba entre el público y querían ver si es que él llegaba, se acercaba con Chespirito y hacía las paces con él. Y para sorpresa de todos, Carlos sí tuvo el acercamiento con Roberto. Luego cuando me hicieron un homenaje en Televisa. Televisa fue y me dio un abrazo. La disculpa no me la quiso dar al aire, me la dio a escondiditas. Y cuando parecía que ya todo estaba tranquilo y las cosas se habían calmado, Carlos volvió a dar por ahí alguna declaración picante a los medios y todos entendieron que esto había sido más una estrategia publicitaria que un verdadero acto de fraternidad. Desde que terminó El Chavo del Ocho, Televisa repitió los episodios clásicos durante décadas y Chespirito pudo vivir de las regalías que tenía del show porque él fue el que quedó como creador y dueño de los personajes. Todos los actores que participaron en la serie no recibieron ni un solo centavo por las miles de veces que fueron repetidos los programas, y esto se puede explicar porque en los años 70s y 80s los contratos eran muchísimo más simples que ahora y se les pagaba solamente a los actores por su participación en ese episodio en particular y nada más. Y claro que ninguno de ellos se imaginaría siquiera un poco el tremendo impacto en la cultura de la gente que el show lograría alrededor de toda América Latina. Rubén Aguirre de hecho dijo en alguna entrevista que nunca recibió un solo peso por las miles de repeticiones del show, y Ramón Valdés, aunque fue muy idolatrado y querido por todos, murió pobre y sin recibir regalías tampoco. La única que pudo lograr sacar algo de su personaje fue María Antonieta de las Nieves, que también peleó durante muchos años los derechos de la Chilindrina y finalmente los ganó. Y es por esta razón que tampoco se puede ver a la Chilindrina en la serie del Chavo animado, aunque irónicamente Kiko sí aparece. Después de la muerte de Chespirito en 2014, Carlos Villagrán había declarado que dejaría el personaje de Kiko de una vez por todas y se dedicaría al periodismo, que fue con lo que originalmente comenzó su carrera. Por ahí tuvo algunos roles en algunas películas años después, pero nada relevante. Pero todo parece indicar que Carlos se quedó con una espinita muy clavada de que nunca pudo capitalizar su fama en dinero. Y es que en algún momento probablemente se convirtió en uno de los hombres y rostros más famosos de toda Latinoamérica y todo el dinero que eso representó nunca acabó en su bolsillo. Y entonces pasó lo que nadie esperaría. Carlos buscó explotar la nostalgia de su fama a ver si podía hacer algún tipo de negocio con ella. Para enero del 2021 se registró como precandidato de un partido político en Querétaro para ver si podía contender para gobernador o alcalde de la entidad. Para ese momento ya tenía 76 años y la gente no vio para nada con buenos ojos que el actor quisiera formar parte de la grilla. Finalmente no lo consideraron para la candidatura, pero hey, las risas no faltaron, ¿no?
Y para 2023, el gobierno de Estados Unidos estaba buscando a algún personaje que fuera muy icónico y que representara mucho el folclore de los mexicanos para que diera un mensaje que no era nada sencillo de dar. Quisieron hacer una campaña en contra del cruce ilegal de los migrantes a través de la frontera norte de México. Y se les ocurrió que podían escoger a Villagrán y le pidieron que se vistiera de Kiko para hacer la publicidad que tenían en mente. Y el resultado fue simplemente horrible. ¡Ay, Dios mío! Todo quedó destrozado. Bueno, pues igual, la chusma de los coyotes siempre te dejan tirado. Es mejor decirles que se larguen, que se vayan. ¡Lárgate, lárgate, lárgate, que me desesperan! Y después, cruza vegana a los Estados Unidos. El comercial desató mucha polémica, primero porque parecía que Villagrán se había vendido a los gringos, pero la mayoría de la gente lo que más criticó fue el hecho de que, siendo un adulto muy mayor, se volviera a vestir de niño. Además que la temática del anuncio era muy sensible y la abordó de una manera muy boba e infantil. Por si esto no fuera poco, en tiempos recientes Villagrán decidió retomar los espectáculos y hacer giras con un circo vistiéndose nuevamente como Kiko. Y ya a estas alturas del partido, como no está Chespirito y Televisa ya no tiene nada que ver con el chavo y ya no le importa, pues ya puede usar al personaje y explotarlo a sus anchas. El problema es que el hombre ya tiene más de 80 años y verlo así es simplemente patético. Soy Carlos Villagrán Kiko. Este 2025 voy a estar en Chimpún Callao. Es bueno ver que al menos en algún momento de la vida, Carlos sí pudo sentirse libre de hacer al personaje que tanto quería, pero es una verdadera lástima que haya sido cuando ya estaba tan grande. Todavía el año pasado, un grupo de empresarios de Guadalajara organizaron una firma de autógrafos en la que vendían algo que se parecía como a los capupaquetes del nieto de Capulina, pero versión Kiko, y cobraban el equivalente a $175 por conocer a Villagrán y que él pudiera firmar una foto o un gorrito como el que usaba el personaje y que además estaba incluido en el paquete. Pues este fue el triste final de Carlos Villagrán. Muchos de los usuarios de redes sociales que ven estos videos donde todavía se viste de Kiko suelen escribir el mismo mensaje una y otra vez en los comentarios. Por eso hay que ahorrar cuando eres joven, para no terminar haciendo el ridículo de viejo. Lo más interesante de todo este caso es que Chespirito, con la buena visión que tenía para sus proyectos, le dio un consejo una vez a Villagrán cuando este le había dicho que quería irse del show del Chavo del Ocho. Le dijo que nunca se casara solo con un personaje, pues él tenía más talento que solo inflar los cachetes y que si se enfrascaba en ser Kiko nada más, este sería el fin de su carrera. Y pues al parecer esa advertencia se convirtió en una profecía. Si llegaste hasta este punto del video y te gustó, déjame un emoji de chacalito en los comentarios para saber que tú también detestas a esos chacales que nomás no dejan ese pequeño éxito que alguna vez tuvieron en la vida, a veces más por orgullo que por dinero. Te dejo por aquí otro muy buen video que también estoy seguro de que te va a encantar y como siempre, nos vemos pronto.